Abra su Biblia en el libro de Ezequiel 3. Si mira un montón de hojas blancas aquí, no se vaya a asustar. Gloria a Dios. Esto es para que no se me olvide nada, hermano, por los nervios, como lo atacan a uno, ¿verdad? Cuando esté en este lugar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen sí podemos? Gloria a Dios. Es el que todo lo puede. ¿Ya tiene Ezequiel 3? Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y eran tan dulces como la miel. Amén. Cierre sus ojos. Gracias, Señor amado, por esta palabra. Declaramos, Señor, que tú lo tienes todo bajo control. Declaramos, Señor, que en esta hora, Señor, la gloria y la honra es para ti, Padre, que no hay nada que mis labios puedan hablar si es que tú no lo has puesto, Señor. Padre Santo, todo es para ti, mi Señor. Tú has sido el Creador y por tu voluntad propia, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a hablar de dos puntos muy importantes. Yo lo pude titular de esta manera: lo dulce y lo amargo de la palabra de Dios. Fíjese de que estuvimos haciendo como una introducción hace 2 semanas en la casa, en las células que tenemos en los hogares, y hablaba acerca de lo importante que es la palabra. Y Dios me permitió que lo pudiera titular lo dulce y lo amargo. Fíjese de que el salmista, cuando se refiere a la dulzura de la palabra de Dios, hace referencia de que, y dice que la palabra de Dios es más dulce que aún la propia miel. Amén. Hermano, usted y yo conocemos el panal. Cuando usted metía el dedo, ponía o sacaba de esa miel, usted sabe lo dulce que es. Usted sabe de que es algo que empalaga la miel. Si usted no puede comer demasiado, si no está acostumbrado, si no le gusta tanto el azúcar de esa magnitud. Pero el salmista dice, amados hermanos, en el Salmo 19:10, son más deseables que el oro, dice. Más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal, refiriéndose a la palabra de Dios. O sea, de que el salmista había entendido que la palabra, hermanos, no solo endulza la vida, no solo endulza el alma, sino que la palabra le da vida al espíritu, le da vida al cuerpo, le da vida al hombre, amados hermanos, que es lo que nos alimenta a nosotros los creyentes, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados hermanos, vamos a clasificarlo en diferentes puntos para poderle dar a entender acerca de lo dulce y lo amargo de la palabra de Dios. Van a ir mixteados. No le voy a decir justamente todo definido lo que es lo dulce y todo definido que es lo amargo, sino de que lo vamos a ir llevando paso a paso para que le preste un ratito atención, hermano. Vamos a salir temprano, una rica colonía nos está esperando ahí atrás también, pero la mejor comida es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, amados hermanos, de que hace un énfasis el Señor cuando le habla al profeta. No le habla a cualquier persona, amados hermanos. Cuando el Señor le habla a alguien es porque el Señor se detiene, se para, plantea y dice: tú eres un escogido y es por eso que yo te estoy hablando. Fíjese lo importante que es, hermano, porque muchas veces pensamos de que nosotros no somos personas escogidas de Dios. Tal vez solo dice: yo nada más soy un estorbo en tu vida, yo nada más he venido a obstaculizar tu trabajo, o yo nada más he venido aquí para hacer un número nada más.
Pero en el plan divino del Señor nosotros no solo hacemos un número, sino de que formamos parte de un pueblo escogido de Dios, amados hermanos. Y así como el Señor le hablaba al profeta Ezequiel, también el Señor nos ha hablado a nuestras vidas. Nos ha hablado a nuestros corazones para que podamos venir delante de su presencia y poder captar lo dulce y lo amargo de la palabra de Dios. Cuando se habla acerca de lo amargo se siente, ay, qué palabra tan amarga de ser. Pero no es que la palabra en realidad sea amarga o sea mala, o que venga adulterada. La palabra de Dios es divina. Lo que pasa es que produce amarguras al creyente o a la persona que no quiere, amados hermanos, enderezar sus caminos delante de la presencia de Dios. Así es que lo vamos a ir definiendo punto por punto. En el libro de Ezequiel 3:1 dice: y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve, háblale a los israelitas. Fíjese de que el Señor es tan perfecto, su voluntad es tan perfecta, de que le advierte al creyente, le advierte al profeta. Amados hermanos, el profeta de aquellos tiempos no es como el que ahora tiene un don de profeta y habla una palabra de profecía delante del pueblo, sino de que, amados hermanos, el que suelta una palabra profética es el que en realidad tiene la verdadera unción de Dios, amados hermanos. Aquel aceite virgen, aquella unción fresca que puede anunciar las virtudes del Todopoderoso delante de un pueblo y decir: el Señor dice de esta manera, aquí vamos a caminar y aquí vas a caminar y ahí no te va a suceder nada. El Señor escoge al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, cómete este rollo que está escrito. Fíjense de que tan importante de que antes de que el profeta fuera a hablar al pueblo, el Señor le habla y le dice: cómete este rollo escrito. Qué importante es asimilar, amados hermanos, la palabra de Dios, no solo decir: yo me voy a ir a parar a ese lugar y voy a hablar de lo que yo quiero hablar, de lo que mis sentimientos dicen, de lo que mi corazón siente, de lo que yo he sentido acerca de la otra persona, sino de que el Señor le está diciendo: cómete el rollo, cómete la palabra para que la puedas asimilar y hablar acerca de lo que ella dice. Qué importante, porque era la solución del pueblo, el profeta, amados hermanos, que era el que llevaba la voz del Señor, que era a través del que hablaba. Hermanos, usted y yo nos encontramos enfrente de una célula hablando de la poderosa palabra del Señor. Qué importante es de que antes que nosotros vayamos a hablar a una célula, asimilemos la palabra, la podamos deleitar, la podamos comer y podamos decir y hablar de las grandezas que en ella se encuentran. Porque qué triste fuera de que llegara un pueblo necesitado y lleguemos nosotros y empecemos a hablar de los problemas que estamos viviendo. Cuando otro pueblo está llegando a buscar soluciones y nosotros entregándole más problemas. El Señor le dice a este hombre: amados hermanos, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Qué importante, amados hermanos. Qué importante nosotros como creyentes, cuando tenemos necesidad física como la de comer, nosotros vamos en busca de la comida. Cuando no está nuestra esposa en la casa y usted llegó cansado de trabajar, llegó fatigado, llegó, hermanos, con una gran necesidad de hambre y usted dijo: no voy a pasar ahí al McDonald's, no voy a pasar ahí al Gruyense, voy a esperar, voy a ir a ver lo que hay en mi casa. Pero usted llega a su casa, su esposa no ha hecho comida porque está haciendo los quehaceres. Entonces lo que usted va a hacer, porque tiene necesidad, tiene hambre, usted va a ir a buscar la comida. Usted va a ir a cocinar, va a empezar a tostar tortillas, va a agarrar quesito, va a agarrar lo que haya en el refrigerador y va a empezar a comer. Qué importante, amados hermanos, cuando nosotros tenemos hambre, nosotros buscamos la comida. Si usted sale de este lugar y no alcanzó la cena de esta noche que se va a compartir después de la prédica, después del servicio, y usted tiene una gran necesidad de comer, usted va a decir: vamos al Irinao o vamos al Denis. ¿A dónde va a ir? Pero porque usted tiene necesidad, quiere comer, usted va a salir en busca de la comida. Fíjese qué importante de que el Señor, amados hermanos, le dice a este hombre: te voy a dar. No le dice: te voy a dar, aquí lo tienes.
te lo entrego en tus manos, cómetelo, no, sino de que el Señor se para y le dice en el número 2, y yo abrí la boca y Él hizo que me comiera el rollo. Está haciendo, amados hermanos, que el profeta se levante y que el profeta vaya a agarrar ese rollo, esa palabra. Hermanos, qué importante es de que nosotros podemos tener la palabra en nuestras manos, podemos tener la palabra de Dios en nuestro hogar, podemos tener nuestra Biblia, podemos tener, amados hermanos, una colección de diccionarios, pero si nunca los usamos, esas palabras que se encuentran en esos libros, esas palabras que se encuentran en este libro poderoso, nunca van a entrar a nuestra mente, a nuestro espíritu, porque nunca las agarramos. Aunque las tengamos enfrente, lo mismo le dijo el Señor al profeta, agarra este rollo y cómetelo. Qué importante, hermano, como creyente, como líder, como ministro, como ministra, que se encuentra ministrando personas, diciéndole a personas, evangelizando, hermano. Qué importante que nos comamos el rollo, que lo busquemos, que vayamos en busca de la presencia de Dios. Qué lindo es. Yo les compartí a los hermanos de que últimamente de que pusimos la semana de ayuno, la semana y media de ayuno, de oración, y me quiero ir sin leer la Biblia para el trabajo, ando con un dolor de cabeza, que no puedo trabajar a gusto, hermanos, porque es necesario, estamos al frente de algo, estamos por ver algo, hermanos, de que estamos en una cena, en un mover de la presencia de Dios. Es necesario que nos sigamos llenando de la palabra, nos sigamos llenando de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te va a llevar cuando estás leyendo la palabra? Amados hermanos, no solo estás leyendo, te va a dar sueño, no, sino de que cuando leemos la palabra te va a llevar a una comunión con el Señor, te va a llevar a orar, te va a llevar a una relación íntima, una presencia sobrenatural, que de repente estás, amados hermanos, en otra situación y te están preguntando qué está pasando, pero estás delante de la presencia del Rey para poder hablar de la palabra. Y entonces el Señor va a empezar a tocar tu corazón, y cuando ya te has comido esa palabra te va a decir asimilarla. Hay que asimilarla. Fíjese de que hacía un referente y miraba la vaca. Acerca de los estudios de la vaca, algunos dicen, y el camello, de que estos animales tienen de 3 a 4 estómagos, no unidas, sino de que dentro de su estómago hay como barreras separadas, hermanos, de que si usted mira la vaca cuando está comiendo el pasto, está mastica y mastica, y no deja de morder, no deja de masticar. Arrancó el pasto en la mañana, son las 6 de la tarde y está con lo mismo. Y yo digo, no se aburre de comer o algo por el estilo, sino de que está procesando lo que se ha comido. Está procesando el pasto, hermano, porque qué difícil fuera de que como corta el pasto se lo traga, y allá qué efecto le haría en el estómago. Como cuando usted y yo comemos en la noche un gran plato de carne asada, hermano, de repente andamos que no podemos caminar bien. Porque se dice de que para el que ha comido carne asada tiene que pasar un proceso para esa desintoxicación o lo que ha consumido que pueda bajar del estómago, hermano. Tiene que pasar un proceso. Fíjese de que qué importante es de que la vaca está comiendo, está procesando, la está pasando de un estómago, la está pasando a otra y la está pasando, hermano, está procesando lo que se ha comido. Qué importante es de que nosotros podamos procesar la palabra de Dios, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la podamos asimilar de esa manera, amados hermanos, para que cuando vengan a dar los resultados van a ser buenos, porque usted ha asimilado la palabra de Dios, porque usted y yo hemos asimilado la palabra de Dios, la hemos procesado y vamos a poder hablar con facilidad de ella. Hermano, cuando no se ha orado, cuando no se ha leído, cuando no se ha tenido comunión con el Señor, qué triste, qué difícil es pararse al frente de algo y poder hablar de la palabra de Dios. La boca se traba, hermano, no hay que poder hablar porque no hay presencia de Dios. Pero cuando usted se acerca a la presencia de Dios, todo lo puede decir con facilidad, porque hay alguien que está poniendo las palabras. Es alguien el que está detrás de usted apoyando, no solo al que está enfrente, sino la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el 3 dice de esta manera, mire. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies
y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Fíjense, hermanos, de que cuando usted y yo comemos de la palabra del Señor, cuando usted y yo aprendemos a comer de la poderosa palabra del Señor, hay algo que va a cambiar la amargura en dulzura. Hay algo que va a hacer, amados hermanos, que llegue una dulzura a su presencia, a su corazón. Hay algo que hace que baje para que podamos hablar con dulzura. Y cuando hablamos con dulzura, hermanos, nada más vamos a hablar cosas de bendición. No vamos a decir, yo no puedo, yo no sé para qué vine a este país y en realidad no puedo hacer nada. Sino de que se va a dar cuenta de que cuando hay dulzura, cuando la palabra de Dios ha bajado a su corazón, hace un proceso, hace un cambio de pensamiento, de vida, de restauración, y hay dulzura en los labios. Hay dulzura, hermanos. Cuando hay dulzura solo se pueden hablar palabras de bendición. En el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes 4, hermanos, cuando se encuentra aquella mujer viuda, que el marido se le murió, y va donde el profeta de Dios, donde Eliseo, y le dice, hombre de Dios, le dice, mi marido, tu siervo, acaba de morir, le dice, y yo no tengo nada que hacer, yo no tengo nada con qué salir adelante, le dice, y el acreedor ha venido a cobrársela con mis hijos. ¿Qué tienes en tu casa?, le dice este hombre. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Tan solo una vasija, le dice. Y este hombre, hermano, lleno de la palabra de Dios, lleno de dulzura en sus labios, le dice, ve y busca vasijas vacías, llévalas a tu casa, que no sean pocas, que sean muchas, les dice, hermanos, y cuando estés ahí, hermanos, va a empezar a fluir la palabra de Dios, el aceite virgen, el aceite de la unción, y esta mujer empezó a llenar vasija tras vasija, vasija tras vasija, hermanos. Pero a lo que yo le quiero dar a entender de que cuando hay palabra de bendición, cuando hay dulzura en nuestros labios, cuando hay dulzura en nuestro corazón, el que esté pasando la peor necesidad, usted va a hablar palabras de bendición y va a decir, yo conozco de alguien que hace milagros, y que tú no estás pasando tu peor momento, sino que puedes salir de ahí. Otros lo terminan de hundir. Oh, ¿para qué vas a la iglesia? Ya ves, estabas mejor antes, le dicen. Estabas mejor antes, y mentira. Lo que pasa, hermanos, de que hay momentos difíciles que tenemos que aprender a enfrentar. Pero cuando hay palabras de bendición, hermanos, como aquella mujer que ya estaba desahuciada, había gastado todo y se encontraba en aquel llanto de tristeza, con aquel flujo de sangre, pero un día escuchó acerca del maestro, hermano, ya sin nada en sus manos, sin nada, porque todo lo había gastado, dice la Biblia. Todas sus riquezas las gastó yendo a los mejores médicos, a los mejores hospitales, y nada, no habían soluciones. Pero un día escuchó del maestro, aquel hombre dulce, aquel hombre tierno, se encontraba pasando en medio de la multitud y solo dijo, ¿quién me ha tocado? Hermanos, qué importante. Cuando hay dulzura en nuestros labios, cuando hay dulzura, cuando está esa miel poderosa, esa miel de la palabra de Dios que habla de la dulzura, vamos a ser como aquel hombre que solo caminaba, hermanos, donde dice que sacaban los mantos, donde sacaban sus ropas y solo con la sombra eran sanos, porque había dulzura, había presencia de Dios, había, hermanos, la unción del Padre. Estos hombres, hermanos, vemos a aquella mujer encorvada también. Tenía 18 años esa mujer de estar encorvada. Y se dice la palabra de que a la vez tenía un espíritu de maldición que la tenía atada. Pero un día se le encontró Jesús y le dice, mujer, eres libre. Aleluya. En aquel sábado que todos lo criticaron, pero acercándose le dijo, mujer, ahora eres sana. Y aquella mujer encorvada pudo ver al cielo, pudo ver la luz, pudo ver hacia arriba, hermanos, y ver la gloria de Dios, porque se encontró alguien que había leído la palabra. Alguien que no solo la había leído y se le había olvidado lo que leyó porque tenía sueños, sino que alguien que había asimilado y estaba lleno del Espíritu Santo, y era Jesucristo de Nazaret. Hermanos, qué lindo es lo dulce de la palabra. Qué lindo es cuando se están viviendo los mejores momentos. Oh, estoy en mi mejor momento, estoy pasando de mis mejores épocas, y uno empieza a decir, es que la palabra de Dios es tan dulce, me llena. Pero cuando llegamos a lo difícil,
a lo tremendo de la palabra, como que a muchos nos inquieta, como que dice, en realidad, y tan dura que es la palabra, hermano, que solo a borbandear viene, que solo a esto, y no es de que el que está enfrente es el que borbandea al pueblo, sino es de que la palabra de Dios, cuando confronta que está caminando mal, hermano, se siente que duele el alma, se siente que duele el corazón, porque hay alguien que nos quiere enderezar, y no es el ministro, no es el ujier, no es la hermana, no es el hermano, sino que es la poderosa palabra de Dios que quiere enderezar al creyente, al hijo, al que dice, yo soy hijo de un Padre celestial. Entonces el que es hijo obedece, el que es hijo puede ver la cobertura paternal que es la de nuestro Padre celestial. Así es que lo invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. De lo dulce de la palabra nos vamos a pasar a lo amargo de la palabra de Dios. Lo dulce y lo amargo de la palabra de Dios. Apocalipsis 10, del 8 en adelante, fíjese de que estaba aquel hombre Juan escribiendo aquel poderoso libro de las revelaciones del Apocalipsis. Estaba aquel hombre escribiendo el libro, amados hermanos, cuando escucha una voz y le dice, hey, párale Juan, y escucha lo que te voy a decir, ya no escribas, para de escribir. Qué importante, hermanos, de que tenemos que parar a nuestras necesidades. Es necesario parar y decir, estoy trabajando mucho, me estoy alejando de la presencia de Dios, me estoy alejando de la palabra de Dios, me estoy alejando de la familia, me estoy alejando del hogar. Qué importante es parar y reflexionar. Aquel hombre estaba afanado escribiendo, escuchando la voz de Dios y escribiendo aquel libro, pero el Señor le dice, Juan, para. Y en el libro de Apocalipsis 10, 8 dice de esta manera, y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí, me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Fíjese, amado hermano, de que antes de poder hablar de lo amargo, de lo que ocasiona una amargura de la palabra de Dios, quiero hablarle acerca de algo que es bien importante. Fíjese de que el Señor le habla a este hombre y le dice que se acerque. En el libro de Apocalipsis 10, del 8 al 11. Y le dice que se acerque y que tome el rollo. Qué importante, hermanos, de que nosotros nos tenemos que acercar a la presencia de Dios. Hermanos, si usted quiere caminar con una unción, si no se acerca a Dios, nunca la va a obtener. Muchos estamos anhelando dones de sanidad, prodigios, milagros, hermanos, ver cosas sobrenaturales, pero solo las estamos anhelando y no nos acercamos al que da los talentos, al que da los dones. Muchos solo estamos diciendo, Señor, yo quiero esto, pero no nos acercamos a donde Él. Nunca vamos y tocamos a su puerta. El libro de Apocalipsis habla que el que toca se le abrirá también. Nunca vamos a donde Él. Queremos ver cosas sobrenaturales, pero nunca hacemos nada para ir a donde Él. Es el que nos puede dar, hermanos. El Señor le dice a este hombre que se pare, que deje de hacer lo que está haciendo y que vaya a donde Él y que tome el rollo, que tome la palabra, porque cuando tomamos la palabra, tomamos la iniciativa, amados hermanos. Y qué importante es tomar una iniciativa en algo. Qué importante es, hermanos, si no está el ministro, qué importante es decir, tenemos que estar ahí a tal hora. Aunque no nos está viendo el que está encargado, pero tenemos que hacer la situación, porque si no aprendemos a depender de que siempre tiene que estar ahí alguien. Así es que es necesario tomar la iniciativa, tomar, amados hermanos,
esa iniciativa que es tan importante de decir, hacer las cosas. También, hermanos, le dice, cómete este rollo, te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar. Fíjese de que lo amargo para este hombre se volvió de que él tenía que hablar acerca de los últimos días, de que el libro de Apocalipsis habla. Y es bien duro, hermanos, el poder llevar un mensaje duro a cualquier nación, a cualquier tienda, a cualquier casa, a cualquier iglesia. Muchas veces es bien difícil llevar un mensaje duro, porque uno piensa en las almas, porque uno piensa en el qué dirán. Y muchas veces se vuelve bien trágico, bien duro, bien difícil asimilarlo en nuestro corazón y decir, ¿qué van a pensar? Porque muy fuerte hablé, porque muchas cosas tremendas dije, pero aquí al hermano Juan se le hace difícil y amargo el poder llevar el mensaje de los últimos días, como evangelizaron en aquellos tiempos. Si no te arrepientes te vas al infierno. Hermanos, llevaron el mensaje de una forma bien dura, bien difícil, pero algunos lo asimilaron, algunos lo entendieron y otros dijeron, tranquilo, este ya nos mandó al infierno de un solo. Evangelizaron de una forma bien tremenda. Pero hermanos, qué importante es tomar alguna iniciativa, qué importante es, hermanos, que aunque parezca duro la palabra de Dios o llevar duro el mensaje, yo te quiero decir algo y quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo 16. Ya lo tiene, Mateo 16, 13. Hermanos, cuando usted se acerca a la palabra de Dios, cuando usted se acerca a la presencia de Dios, ya no va a ser el mismo creyente, ya no va a ser la misma persona, ya no va a ser la misma hermana, porque cosas tienen que pasar, cosas tienen que suceder, hermanos, porque cuando no leemos la palabra de Dios, nosotros caminamos, ni las moscas se mueven, ahí quedan. Cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no oramos, cuando no ayunamos, hermano, no se mueve nada de lo que está a su alrededor. Pero, hermanos, cuando usted y yo estamos delante de la presencia de Dios, hay algo que va a pasar. Hermano, cuando usted dice, sí, yo voy a ayunar por las almas, cuando usted ve la invitación, esas almas van a venir a este lugar, van a venir al evento del próximo sábado. Hermano, cuando usted dice, yo lo voy a hacer de amor, de corazón, yo voy a orar para que la célula se llene, hermano, eso va a obtener bendición. Mira lo que pasa en el libro de Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó la multitud, hermanos. El Señor Jesús le preguntó a aquellas personas con las que él no caminaba, ¿quién piensan que soy yo?, les dijo Jesús. Pero en el siguiente dice, y ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías y otro uno de los profetas. En el 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y los confronta a aquellos hombres que habían caminado junto con él, hermano. Y viene el Señor Jesucristo y viene a cosecha a reducir y nos empieza a preguntar, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Pero como nosotros hemos leído de la palabra de Dios, hemos escuchado palabra de Dios, pero si nunca hubiéramos escuchado palabra de Dios, ¿quién hubiera contestado a usted? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Quién soy yo?, dice Jesús. ¿Y usted qué le hubiera dicho? Yo que le hubiera dicho. Hermanos, los rollos ya se encontraban escritos. Ya mucho se hablaba de que el Mesías vendría, hermanos, pero el Señor se empezó a hacer esa palabra y los empezó a cuadrar ahí, hermanos, y esa era la pregunta del millón. Esa era la pregunta, y de que el que contestara iba a pasar el grado escolar.
El que conteste esta noche esa pregunta, hermanos, nos vamos a ir feliz a la casa. ¿Quién piensa usted que es el Mesías? Jesús. En el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, fíjense de que Pedro, a pesar de que muchos lo vemos de como que era una persona cerrada, indiscreta, una persona ahí bien ruda, hermanos, muchos lo titulamos de muchas formas, de muchas maneras, pero aquel hombre que había caminado no solo con Jesús, aquel hombre que no solo había estado ahí, que estaba a punto de negarlo, sino de que esa persona aprovechó los momentos que se encontraba de él y pudo escudriñar lo que había dentro del corazón de Jesús y pudo encontrar revelación, amados hermanos, porque Jesús le dice, oye Simón Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a encontrar los dones de la palabra. Vamos a encontrar que hay soluciones, que hay vida dentro de la palabra de Dios, porque nos acercamos a la palabra, porque estamos escudriñando, porque estamos buscando algo que nunca lo hemos obtenido. Aquel hombre no solo caminó con él, él es el Mesías, él me va a salvar y punto, y que haga lo que tiene que hacer. No, sino de que dijo, tengo que aprender algo de él. Hermanos, eso hacemos nosotros de la palabra de Dios. Queremos encontrar alguna revelación, nos vamos al internet. Es algo que ya está, que alguien ya lo vivió, pero que nada más te va a servir, pero nada más. ¿Quieres encontrar la mejor profecía? Se va al internet a ver quién la dio, quién de los profetas. Pero quieres hablar algo nuevo, quieres sentir algo nuevo, quieres sentir una unción apostólica, quieres sentir una unción profética, se encuentra en la palabra de Dios. Si usted se acerca a la palabra de Dios, vamos a encontrar la revelación fresca y divina que nuestros corazones necesitan. Ya no vamos a caminar igual. Ya no vamos a caminar igual. Pero también Jesús, para demostrarle a este Simón Pedro de que él era el Mesías, mire lo que le dice en el 17. Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, oh hermano. Aquel hombre lleno de sabiduría también tiene el don para quitar y para poner. Y lo que él abre nadie no lo cierra. Si a usted le pusieron un nombre de Paquita, no se preocupe, que el Señor ya se lo cambió. Si su nombre es Paquito, Panchito, Panchita, ya el Señor ya se lo cambió, por si usted quiere ir a pagar abogado. Si no le gusta el nombre que usted tiene, no se preocupe, es un nombre pasajero. Aquel hombre le dijo, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, le dice. Oh, hermano, y aquí viene lo más elegante, miren. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque cuando usted se acerca a la presencia de Dios, hermano, no va a encontrar tristeza, dolor, angustia, sino que revelación, unción fresca y soluciones a sus problemas. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, le dice. Hermano, cuando usted se acerca a la presencia de Dios, no solo va a encontrar cargas, no, mentira. Va a encontrar lo que usted estaba buscando. Oh Señor, yo quería predicar en una célula, le dieron las llaves. ¿A cuántos le han dado llaves en este lugar? Las llaves sirven para quitar y laquear, para quitar llaves y volver a echar llaves. Para eso sirven las llaves. Nos está entregando dones, talentos el Señor. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, no solo encuentras de que solo estás desgastando tu tiempo, tu vida, tu vista. Al contrario, si estás buscando alguna necesidad, el Señor te la va a cubrir y te va a decir, aquí está. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra, le dice aquel hombre. Amados hermanos, nos va a dar poder y autoridad cuando nos acercamos a la palabra de Dios. ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! Hermano, cuando usted se acerca a la palabra de Dios, va a encontrar cosas que nunca las había vivido.
Oh, pero ¿cómo yo voy a poder ver un milagro? ¿Cómo yo voy a poder ver algo que sobrenatural que nunca he visto? En el libro de Mateo 17, el Señor le habla a Pedro, a Jacob y a Juan. Ahí va involucrado a su hermano. Y le dice, vamos. Y lo lleva al monte de la transfiguración. Hermano, ¿quién no quisiera ver a Jesús de esa manera? En un monte alto, en una transfiguración donde la palabra dice que su rostro, hermanos, era como un sol brillante, resplandeciente, hermano. Eso no lo va a vivir cualquier hombre. Usted no va a ver los dones celestiales si no nos acercamos a la presencia de Dios. Queremos ver algo. El Señor le dijo a Juan, hey, para de hacer lo que estás haciendo y toma el rollo que está en la mano del ángel. Tenemos que ir a tomar el rollo, amados hermanos, ir a agarrar la palabra de Dios, ir a escudriñar y poder hablar, y vas a poder ver milagros, prodigios. Vas a poder ver de que cómo las almas se convierten en las células. Tal vez nunca has visto nada. Nos hemos acercado a la palabra. Nos hemos acercado a ella. Tenemos que acercarnos a la palabra. Queremos ver prodigios, milagros, pero aquí está cuando se siente lo amargo. Hermanos, cuando se siente lo amargo es, hermanos, de que cuando el Señor nos dice, amados hermanos, si tú quieres ser un discípulo mío, un seguidor mío, pues la palabra dice en el libro de los Evangelios, tome su cruz y sígame. Qué importante, hermanos. Tomar nuestra propia cruz y seguir a Dios significa crucificar nuestra voluntad, nuestros quehaceres, nuestra carne. Hermano, cuando la palabra te dice, si tú quieres ser un ministro de Dios, tienes que ser dado a solo una mujer, solo un marido. Tienes que, hermano, la palabra te dice, hermano, si quieres ser un ministro, un verdadero seguidor de Dios, no podemos estar jugando con la palabra, ahora soy, mañana no soy. Padre, ahora voy a estar jugando con el adulterio, con la fornicación. Es por eso que la palabra se vuelve dura para nosotros, para nuestra carne, porque nos encuentra y nos confronta y nos dice, amados hermanos, queremos hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¡qué duro! Esto lo dice por mí, no, sino de que ahí es a donde se vuelve lo amargo. No es que la palabra sea amarga, sino que la palabra produce cierta amargura en nuestra voluntad, en nuestra humanidad, porque no la queremos asimilar de esa manera. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos una oportunidad de poder sentir algo diferente en nuestras vidas. Fíjese de que, amados hermanos, porque también se siente amargo, porque anuncia los sufrimientos temporales de los cristianos y el triste atormentador fin de los incrédulos, tal vez de las personas que no creen, de las personas que dicen, ya nunca va a venir, ya esto es por demás, ya llegó a su fin. Por ahí dijo alguien, hermanos, y sí tiene la razón, tal vez muchos damos por tardanza su venida, pero el Señor decía, 3000 años es como un día, y un día como 1000 años. Porque cuando el Señor hablaba en su tiempo, no en el de los hombres. Y muchas veces por eso hemos perdido el sabor, la presencia de la palabra de Dios, porque no viene, me da tiempo de hacer esto. Preferimos, hermanos, cuando la palabra nos confronta, sentimos la amargura, y muchas veces preferimos deleitarnos en las cosas del mundo, pero menos en la palabra de Dios. Aquel que antes estaba con un fuego encendido en su corazón, hablaba así, y hermanos, y no cabía en un lugar, pero y ahora tal vez se enfría. Ya no hay fuego en su corazón, se apartaron de la palabra de Dios, y cuando la palabra los viene a confrontar, se siente ese dolor, que ya no queremos nada, que no queremos hacer esto. Cuando estamos dedicando más a otras cosas el tiempo, a la novela, hacer esto, hacer lo otro, y viene y te inquieta la palabra de Dios y te empieza a decir, como decía una hermana en la célula, a veces el Señor nos habla a orar, decía. Nos habla a orar y a veces nosotros no queremos porque nos gana el sueño, nos gana esto. La palabra, o sea, te está confrontando y nos está diciendo algo.
Qué lindo es, hermano, que te dejes confrontar de la palabra, porque cuando te dejas confrontar de la palabra, nosotros estamos accionando y estamos analizando y estamos escuchando, estamos aceptando lo que la palabra nos dice. Y lo que vamos a ocasionar es de que la palabra venga a nuestros corazones. Fíjese de que algo muy importante es el poder escuchar. Este hombre se paró, escuchó lo que el Señor le decía. Qué importante es que nos paremos, escuchemos lo que el Padre nos quiere decir. Hermano, el Señor le habla a un profeta en medio de una adversidad en el libro de Ezequiel, donde nos encontramos de que lo manda a profetizar porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo que no quería, era un pueblo, pero también el profeta no era aquel hombre fiel, no era aquel hombre que estaba delante de su presencia, sino que el Señor le dice, tanto como endureceré el pueblo de Israel, también endureceré tu corazón. Pero algo te digo, le dijo, no te vayas a dejar mixear por ellos, no te vayas a dejar convencer de ellos, porque aunque endurezca sus corazones, le dice el Señor al profeta, yo te haré como una roca a ti, inamovible, le dice, no te dejará mover por los tiempos, por la adversidad. Hermanos, qué importante es cuando el Señor le dice, y está hablando con Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo de que Pedro va a ser nuestro Dios ni nada, sino de que le está dando autoridad para que cuando vengan las cosas sobre su vida, usted pueda enfrentar la situación y salir adelante. Qué importante, hermano, qué importante asimilar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dándole dones, dándole talentos, dándole fuerza, amados hermanos, cuando siempre el eje principal es nuestro Señor Jesucristo y el mover del Espíritu Santo el que nos va a guiar. Así es que, hermanos, finalizo con esto. Si usted quiere buscar el libro de los Salmos 19:10, el salmista lo mira de esta manera, así como iniciamos. La palabra puede ser dura, la palabra puede ser difícil, depende cómo estemos, cómo la sintamos. Pero, hermanos, a pesar de los momentos de las persecuciones que vivía el salmista, lo quería matar en aquellos tiempos el rey. En el Salmo 19 dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel. La palabra del Señor es más dulce. La palabra de Dios, amados hermanos, no solo te va a empalagar y a ratito ya estás como que sin nada, sino de que nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y haga su verdadera función. Cuando hace su verdadera función, nosotros nos vamos a empalagar de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos empalagamos de la palabra de Dios, vamos a aprender a asimilar cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos. Así es que yo te invito a que te pares, que te pongas en pie, que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Y si tú le dices, yo quiero salir de este lugar, sal de este lugar. Si tú eres una hermana que dice, yo quiero que oren por mí, hay hermanas, ahí está la pastora que puede orar por ti. Ahí hay hermanas que pueden orar por ti, solo cierra tus ojos. Ahí están los hermanos encargados que pueden orar por los hermanos. Hermanos, si la palabra se te hace dura, si la palabra se te hace difícil, hay alguien que está ahí. Hay alguien que te está diciendo, te está hablando al oído y te está diciendo que la palabra es más dulce que la miel. Es mejor que el oro fino, que el oro refinado. Hermanos, la palabra de Dios trae dulzura, trae mejores tiempos a nuestros corazones. La palabra de Dios no solo trae problemas, no solo trae críticas, sino que trae dulzura a nuestro corazón. La palabra de Dios te va a hacer ver, amados hermanos, cuando te acercas a ella, no solo hacerla ver, así como estaba aquel hombre paralítico, hermanos, enfrente de aquel tanque de agua, en el tanque de Bethsaida, hermanos. Hay muchos que solo están viendo el mover de las aguas, pero de lejos. Igual que aquel paralítico, nada más miraba como las personas se iban a meter y eran restauradas, eran sanas, porque no se acercan a la palabra de Dios.
Pero si tú te acercas a la palabra de Dios, ya no vas a ver de lejos los milagros. Tú te vas a involucrar en los milagros, en las sanidades. Oh, pero si yo no estoy pasando ninguna necesidad, no estoy enfermo, pero el alma, el corazón está enfermo. Hay resentimientos, hay rencores, hay envidia, hay dolor, hay tristeza. Amados hermanos, que hay algo que no nos deja estar fielmente delante de la palabra, delante de la presencia de Dios. Tenemos que asimilar la palabra. Que baje la dulzura de la palabra a nuestros corazones, a nuestros labios, y poder hablar de esas grandezas. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora, Señor, oramos y declaramos, Padre, que tu palabra sea un efecto en nuestros corazones. Oramos y declaramos, Señor, que en esta hora tu poderosa palabra, Señor, al que la quiera asimilar va a ser un efecto en sus vidas, Padre. Al que dice, yo ya no puedo continuar de esta manera, la palabra va a obrar en él, va a obrar en ella. Al que dijo en esta hora, yo ya no puedo continuar de esta manera, tengo que hacer algo, tienes que moverte. La palabra no va a llegar a ti, ya el Señor ya te buscó, ya te trajo hasta este lugar, pero ahora tienes que buscar la palabra de Dios, comerla y asimilarla. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tus cambios, poderoso Padre. Gracias, Señor, por tu autoridad. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por aquellos corazones abatidos, Señor. Oramos por aquellos corazones, Señor, en los cuales hay necesidad, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor.